a iniciar del 5 al 13. El 5 ya lo vimos, pero vamos a iniciar allí. Al 13 leo el 5, lee el 6. En el 13 nos unimos en una sola voz. Dice la palabra de Dios. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente de corazón, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque siendo servidores de Dios, se atienden continuamente a esto. Pagad a todos lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis nada a nadie, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. La noche está avanzada y el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no probáis para los deseos de la carne. Padre, gracias por tu palabra, Señor, gracias porque nos has dado este tiempo, Padre. Te pedimos que en esta tarde, Señor, nos guíes, Padre, nos des palabras entendibles y claras, Padre, y que en tus oyentes, Padre, pongas corazones dispuestos, Padre. Te pedimos que seas tú quien nos enseñe esta mañana, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Nuestra obligación como ciudadanos es pagar nuestros impuestos, es pagar nuestras deudas, es pagar y no deberle nada a nadie, dice la palabra de Dios en el versículo número 7, pagar a todo lo que debáis, pagarle a todo lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra, pagar a quien debamos, dice que debemos de pagar y no tener deuda, dice el versículo número 8 de Romanos 13, dice, pagar a todos lo que debáis. No le debáis a nadie. Paga tus deudas, paga tus contribuciones, paga tus impuestos, paga lo que tengas que pagar. Quien merece respeto, dice el versículo anterior, dale respeto. Quien merece honra, hónralo. Quien cobra impuestos, págale los impuestos, no le debas. Al gobierno no le debas. Cubre tus deudas. Si no, el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo cumple la ley, dice este versículo número 8. Anteriormente dice que paguemos todo. Y luego al final de este mismo versículo, capítulo del versículo 8, dice, el que hace lo bueno recibirá alabanza. El amar al prójimo es el cumplimiento de la ley. El que hace lo bueno recibirá alabanza, versículos anteriores. El que hace lo bueno podría recibir alabanza por hacer lo bueno. Podría recibir reconocimiento de las demás personas. Podría recibir reconocimiento de las demás personas. ¿Y por qué podría llegar a hacer lo bueno? ¿Por qué podría llegar a recibir alabanza? ¿Por qué? Porque por amor al prójimo, por un amor que anteriormente el apóstol Pablo ya nos habló de este tipo de amor, de un amor agape, de un amor incondicional, de un amor que no es por intereses, sino un amor incondicional.
Porque dice este mismo versículo, el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Qué forma de resumir toda la ley? ¿Qué forma de resumir lo que Dios nos ha dejado en sus mandamientos para poder cumplirlos a cabalidad? Y no es que usted los pueda llegar a cumplir a cabalidad, sino el que usted puede llegar a amar es porque Cristo mora en usted. Y de esta manera usted puede amar a las demás personas. Y para poder llegar a cumplir la ley, usted debe de amar a las demás personas. De manera que usted debe de tener a Cristo en su corazón para poder llegar a amar al prójimo. Para no tener amor a lo que existe en este mundo. Para no tener amor a lo que es monetario, a lo que es pasajero de este mundo. A las finanzas. Algo importante y con lo que la mayoría de la gente batalla es con las finanzas. ¿Por qué se batalla con las finanzas? Porque existe amor hacia lo material. Porque existe desconfianza hacia Dios. ¿Por qué? Cuando tú adquieres algo, a veces ni siquiera lo consultas con Dios. Ese es el problema de las finanzas. Porque a veces nos metemos en problemas financieros porque lo que adquirimos ni siquiera lo consultamos con Dios. Ni siquiera le preguntamos a Dios si era su voluntad. De manera que hoy en día existen las tarjetas de crédito. Hoy en día existen los créditos. Es la manera como hoy normalmente operan la mayoría de las tiendas. Tarjetas de crédito, créditos financieros, de forma que para el ser humano es muy fácil adquirir una tarjeta de crédito y solo pasar la tarjeta de crédito, y nunca consultar a Dios si es lo que Dios quiere para ti. De manera que el problema con las finanzas es porque el individuo no consulta a Dios en sus decisiones. De manera que ahora Dios nos está diciendo que no debamos nada a nadie. Que estemos bien incluso en nuestras finanzas. Pero para poder estar bien en todas estas cosas que Dios nos está diciendo, debemos de amar a nuestro prójimo. De manera que no hay posibilidad de hacerlo de otra manera. Si no amas al prójimo, no hay manera de poder cumplir con lo que Dios te está pidiendo. Dice, no deberle a nadie. No hacerle mal al prójimo. Deber nos hace dar un mal testimonio a nosotros. Deber nos hace un mal testimonio delante de las demás personas. Y esto nos hace ver que nos hace falta conocer a Dios. Quiero que vayamos a un versículo que está en Proverbios. Proverbios capítulo 22, versículo 7. Dice, el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta, dice. El que toma prestado es siervo. El que toma prestado es siervo del que presta. Y el rico se enseñorea de los pobres, dice la primera parte. Y la Biblia nos enseña, dice, no debas a nadie. No debas a nadie. Solo hay una excepción de poder deber algo. Y si tú puedes deber algo, es que nunca dejes de amar a alguien. Es al prójimo. El amor, el uno al otro. Es la única deuda que tú puedes tener. El amor del uno al otro. Es lo único que se te permite deber en la palabra de Dios. Y el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Quiero que veamos algunos pasajes. Gálatas.
Gálatas capítulo 5, versículo 14. Capítulo 5, versículo 14, dice lo siguiente: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La ley se resume en esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús en Mateo capítulo 22, dice lo siguiente. Mateo capítulo 22, versículo 34. Al 36, dice lo siguiente: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, Pablo está diciendo que si amas a tu prójimo puedes llegar a cumplir la ley. Pablo no solo nos está dando uno de los dos que dio el Señor Jesús, y no es algo diferente a lo que está diciendo el Señor Jesús, porque el Señor Jesús dijo que primero tienes que amar a tu Dios, y si tú logras llegar a amar a tu Dios, puedes llegar a amar a tu prójimo. Este es el segundo mandamiento: amar a tu prójimo. Pero primero tú tienes que poder llegar a amar a Dios para que tú puedas manifestar tu amor al prójimo. Que Pablo lo está diciendo de la manera que si tú amas a tu prójimo puedes llegar a cumplir la ley. Porque si amas a tu prójimo, es evidente que tú amas a Dios. Si tú amas a tu prójimo, es evidente que tú amas a Dios. Amar a Dios con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amar al prójimo, primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, dice lo siguiente, 20 y 21. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues él no ama a su hermano a quien ha visto. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano, dice. Juan lo resume de la siguiente manera: sencillo. Tú no puedes amar a Dios y aborrecer al prójimo. Y este es el problema, o lo que Pablo estaba diciendo. Si tú manifiestas amor al prójimo, es evidente que tú amas a Dios, que estás cumpliendo con el primer mandamiento y estás cumpliendo con el segundo mandamiento. Porque si tú amas a Dios, vas a amar a tu prójimo. Pero tú no puedes, dice el versículo: si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Por qué dice esto? Porque el ser humano es fácil hablar, es fácil decir: yo amo a mi prójimo. Es fácil decirlo, pero llevarlo a cabo es algo diferente. Por eso las acciones muestran lo que nosotros realmente estamos pensando o lo que está ocurriendo dentro de nosotros. Nuestras acciones reflejan lo que hay adentro de nosotros. Nuestro amor, al final de cuentas, se debe reflejar en nuestro prójimo. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Dice el apóstol Juan. Si te es difícil amar a tu hermano, ¿a quién conoces? ¿A quién puedes ver todos los días? ¿A quién constantemente lo estás viendo? ¿Cómo puedes amar a Dios a quien no has visto? Es algo que Juan está diciendo. Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano.
que se refleje el amor hacia su hermano. Porque tú no puedes amar a Dios y decir y odiar a tu hermano. No puedes amar a Dios y odiar a tu hermano. Si tú amas a Dios, lo evidente es que tú ames a tu hermano. Puedes decirlo, pero el hacerlo es diferente. Y si amas a Dios, vas a amar a tu hermano. Dice Juan ahí mismo, 4:7, atrasito, dice la palabra de Dios: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. El amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, este versículo, ¿qué nos dice? Que nos amemos unos a otros. ¿Por qué? El amor es de Dios. Una de las características de Dios es el amor. Uno de los atributos de Dios es el amor. El amor es de Dios. El amor corresponde a Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Dice, todo aquel que ama es nacido de Dios. Entonces, todo aquel que ha sido regenerado es nacido de Dios. Y el que ha sido regenerado y que ha nacido de nuevo puede amar porque Dios está en él. Dios está en esa persona porque Dios ha regenerado a esa persona. Y ahora esa persona puede llegar a amar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. ¿Y por qué? Porque Dios es amor. Y conoce a Dios. Para conocer a Dios debe de haber amor. Debes demostrar amor para que Dios de una u otra manera sea evidente que Dios está morando en ti. El amor. Si amas a Dios, se te va a hacer sencillo el poder amar a tu hermano. Y si amas a Dios, vas a poder decir que conoces a Dios, porque se va a ver reflejado porque Dios es amor. Tienes que amar a Dios. Y como evidencia que amas a Dios, es que vas a amar al prójimo. Y ahora podría venir esta pregunta. ¿Quién es tu prójimo? Algunos han dicho, es el más próximo. Es la próxima persona que está después de ti. Pero tu prójimo es tu compañero de escuela. Tu prójimo es tu vecino. Tu prójimo es tu hermano. Tu prójimo son las personas que te rodean, a quien tú puedes manifestarle el amor de Dios que hay en ti, para que pueda ser evidente que Dios está morando en ti. Y cuando tú muestres ese amor, obviamente es evidente que Dios está en ti, porque tú estás amando al prójimo. El amor debe ser una deuda que siempre debe estar en pago, sin que jamás se cancele. Siempre debes de estar amando. Siempre debes de estar amando. Y esto conlleva a ¿qué es lo que sucede cuando una persona te ofende una y otra vez? Si siempre estás amando, es la respuesta que Jesús dio. Mateo capítulo 18, versículo 20. Mateo capítulo 18, versículo 20 y 21 dice lo siguiente: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Versículo 21 dice: entonces se le acercó Pedro y dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Hasta 70 veces 7. En pocas palabras, ¿cuántas veces te hizo lo mismo esta persona? ¿Cuántas veces te puede hacer lo mismo?
Y Dios está diciendo, 70 veces 7 lo tienes que perdonar. En pocas palabras, siempre lo tienes que perdonar. ¿Por qué? Porque si el amor de Dios está en ti, tú vas a recordar cuántas veces tú le has fallado a Dios. ¿Cuántas veces tú le has fallado a Dios en lo mismo? ¿Cuántas veces tú te has comprometido con Dios y cuántas veces tú le has fallado a Dios? ¿Cuántas veces has caído en el mismo error? ¿Y cuántas veces Dios te ha perdonado? ¿Por qué? Porque tú como ser humano tú puedes pensar, y muchas personas dicen esto, ya es la tercera vez que me lo hizo, ya es la cuarta vez que me lo hizo. Para un ser humano es difícil el perdonar. Pero para una persona que tiene presente que Cristo murió por sus pecados y que los pagó a un muy alto precio, que fue la muerte en la cruz y que derramó su preciosa sangre en esa cruz por tus pecados que estás cometiendo hoy, por los que vas a cometer mañana y por los que vas a seguir cometiendo. Y por las veces que vas a seguir cometiendo ese mismo error. ¿Por qué? Muchos se preguntan, ¿el enojarse es malo? La Biblia ciertamente dice que el enojarse no es malo por la causa correcta. Pero también la Biblia menciona que Moisés se enojó, se enfadó y que por ese enojo de golpear esa roca, Moisés no entró a la tierra prometida. Por lo cual, Dios le había dicho a Moisés, háblale, no la golpees a esa roca. Y Moisés no hizo lo que Dios le dijo. Moisés desobedeció a Dios y golpeó la roca. De manera que él se enojó, pero no fue por la causa que debería enojarse. El mismo Jesús se enojó cuando vio el templo, cuando vio el lugar lleno de vendedores. Se enojó. ¿Pero por qué? Por una causa correcta. Por una causa correcta. Pero nosotros somos seres humanos y nosotros nos estamos enojando constantemente por cosas que no son las cosas correctas. De manera que una y otra vez nos estamos enfadando. Una y otra vez nos enojamos con nuestros vecinos. Una y otra vez nos enojamos con nuestros hermanos. Y Dios una y otra vez nos está perdonando por ese mismo error, por ese mismo pecado. Por ese mismo pecado que Él ya pagó en la cruz. Por ese mismo pecado Él nos está perdonando una y otra vez. ¿Por qué? Porque Él es amor. Pero cuando a ti te lo hacen, tú no quieres hacer lo que Cristo está haciendo una y otra vez. Tú no quieres perdonar de la misma manera. Tú no lo quieres hacer una y otra vez. ¿Por qué? Porque el amor que Dios nos muestra es un amor incondicional. Un amor agape, que es el amor de que nos está hablando el apóstol Pablo. Ahora, hay otra ilustración en la palabra de Dios. Onésimo. ¿Han escuchado hablar de Onésimo? Onésimo era un esclavo de Filemón. Y Pablo le escribe a Filemón, recíbele como a mí mismo, le dice en su carta. Onésimo había huido de Filemón y había conocido al apóstol Pablo y se había convertido al cristianismo. Pero Onésimo era esclavo de Filemón y él había huido. Pero ahora el apóstol Pablo le está diciendo a Filemón, recíbelo como a mí mismo. Ahora es nuestro hermano en la fe. De manera que olvida si él huyó de ti. Olvida cuál sea la causa que él haya huido de ti. Ahora tú muéstrale un amor incondicional. Acéptalo nuevamente. Claro, es difícil amar a una persona que es totalmente diferente. Es difícil a veces ponerse de acuerdo en todas las circunstancias que puede haber en nuestra vida. Es difícil. Pero cuando tú tienes a Dios en tu vida, no debe de ser difícil. Dice Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 13,
Evangelio de Juan, capítulo 13, en el versículo 34, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros, que nos améis unos a otros como yo los he amado. Es una difícil tarea, es una tarea complicadísima, podríamos decir imposible. ¿Por qué? Dice: porque améis unos a otros como yo los he amado. ¿Sabes cómo te amó Cristo? ¿Sabes cómo te amó el Señor Jesús? Te amó de una manera que dio su vida por ti. Te amó de una manera que vino a este mundo. Te amó de una manera que en esa cruz Él dio su vida. Él dio su vida en esa cruz. Es la manera que Cristo te amó. Es una tarea difícil de hacer. Amar a nuestro hermano como Cristo lo hizo. Dice ahí Gálatas, vamos a ir primero a Santiago, capítulo 2, versículo 8, dice lo siguiente: si en verdad cumplís la ley, real, conforme a las escrituras, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nuevamente, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo se ama una persona? Tendrás los mismos cuidados que tienes contigo. El amar a tu prójimo es la forma en cómo muestras el amor que Dios te ha dado a ti. El tener el cuidado que tú tienes contigo. Si tu prójimo no tiene de comer, el amar a tu prójimo como a ti mismo es que si tú comes, tu prójimo también debería de comer. Si tú lo estás viendo, si tu prójimo no tiene que vestir y tú sí tienes para vestirte, es como tú te estás queriendo. De la misma manera tú deberías de querer a tu prójimo. Quererlo como a ti mismo. Si te preguntas ¿a quién es que debo de amar? Una y otra vez la Biblia nos está diciendo que es evidente que debes de amar a tu prójimo. La Biblia lo está diciendo una y otra vez. Gálatas 6:10. El amor al prójimo. Pero ahora vamos a ver qué nos dice Gálatas 6:10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y mayormente a los de la familia de la fe. Amémonos, busquemos ayudarnos, busquemos ayudarnos unos a otros, busquemos mostrar nuestro amor. Pero aquí dice mayormente a los que son de la familia en la fe. Tengamos el cuidado los unos a otros y mayormente con los que son familia en la fe. Si amas al prójimo, no vas a dar falso testimonio de él. Levíticos, vamos al libro de Levítico, vamos a leer un versículo de Levítico. En el capítulo 19, versículo 18. Levítico 19, versículo 18, dice lo siguiente: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice. Sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice el libro de Levíticos 19, 18. El amor no hace mal al prójimo. ¿Saben por qué está resumido todo esto en amar al prójimo? Porque si han leído los mandamientos, dice: no matarás. Si tú amas a tu prójimo, no le vas a quitar la vida.
si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, obviamente, si tú quieres vivir, vas a querer que viva tu prójimo. No cometerás adulterio. ¿Saben que esto es uno de los pecados que en lo que más incurre la población? El cometer adulterio. ¿Y saben qué es lo que pasa cuando la persona comete adulterio? Primero, estás tú cayendo en pecado y estás haciendo caer en pecado a esa esposa y posteriormente al esposo, y te estás llevando a todos ellos de entre medio, los estás arrastrando, de manera que si tú amas a tu prójimo, tú no vas a hacer esto. Tú, hermano, ni siquiera vas a codiciar a su mujer. No vas a hurtar, no vas a robar, no vas a dar falso testimonio contra él, no vas a codiciar. Por lo tanto, cuando tú amas a tu vecino, a tu amigo, al que está al lado de ti, tú le vas a desear bien. De manera que, por ende, todo lo demás que menciona la ley, tú no lo vas a hacer cuando tú amas a tu prójimo. Pero para que tú puedas llegar a esto, primeramente tienes que amar a Dios, para que posteriormente puedas llegar a amar a tu prójimo. Y por eso el apóstol Pablo está diciendo, el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Y tú dirás, y es correcto, nadie ha cumplido la ley, solo Jesús. Y nadie va a cumplir la ley más que solo Jesús. Solo Él ha podido cumplir de una manera perfecta. Y solo Jesús nos ha podido amar de esa manera. De una manera incondicional. Por eso dice uno de los versículos que más se recitan. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y cuál es esa manera que amó Dios al mundo? Que ha dado a su Hijo unigénito. Esa es la manera que Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Ahora, dice Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo pecadores, un justo murió por los injustos. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor que Dios nos está mostrando para con nosotros, porque Dios muestra su amor para con nosotros. Ahora, tú hazte esta pregunta: ¿cómo es que tú muestras tu amor con tu prójimo? Si Dios lo mostró de esa manera. Cuando tú ahora puedes llegar a entender, cuando tú amas a tu prójimo, por ende todo lo demás que te prohíbe la ley, tú lo puedes llegar a cumplir. ¿Por qué? Porque realmente el amor de Dios está en ti. De tal manera que el amor de Dios, dice Mateo capítulo 28, capítulo 20, en el versículo 28, dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. Dice, para dar su vida en rescate por muchos. Por eso vino Jesús a este mundo, para dar su vida. Esa es la manera en que Dios te ha amado. Si día a día te esfuerzas para amar al que te insulta, al que te maldice, si día a día buscas esforzarte para poder amar de la manera que Dios te ha amado, hazte esta pregunta: ¿qué es lo que sucede cuando una persona te suena el claxon? Cuando una persona te está sonando el claxon. O cuando una persona se te mete en tu carril así, sin prender direccionales y nada, nomás de repente se mete. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa primero por tu mente? Ese es tu prójimo.
al que quizás es tu vecino y que tiene unos perros que son bravísimos, al que quizás te echa la basura hacia tu lado, al que quizás mal construyó y al final te permitió, al final te está afectando. Ese es tu prójimo. ¿Cómo reaccionas tú ante todas estas circunstancias? ¿Es fácil amar al prójimo? ¿Es fácil amar al que te insulta, al que en la escuela te hace bullying, al que en la escuela te hace un montón de travesuras, al que te difama, al que está hablando mal de ti porque llegó en el momento equivocado, en el que quizás tú ya estabas levantando a la persona que se cayó, al motociclista que se cayó, y que tú solo te paraste a levantarlo, y la persona vio y dice, esa persona atropelló a ese motociclista, y está diciendo, no le llevó ni al doctor, solo la orilló. Y al que está haciendo eso, ¿cómo es tu reacción? ¿Cómo es la reacción hacia la persona que te está difamando? A que quizás tú con alguna buena intención hiciste quizás una obra, pero esa persona vio mal. Y ahora por esa obra se ha levantado un chisme en contra de ti. ¿Cómo reaccionas tú? Porque esa persona que está hablando mal de ti, esa persona quizás con la que batallas, ese es tu prójimo. Y es la manera que Pablo está diciendo, si tú llegas a amar a tu prójimo, has cumplido la ley. Dice Romanos capítulo 13, versículo número 11. Y esto, conociendo el tiempo, capítulo número 13, versículo número 11, dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarse del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. Y esto, dice, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Versículo 12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Una expectativa de la segunda venida del Señor Jesús. Una expectativa de que Jesús va a venir nuevamente. Una espera que quizás para nosotros ha sido mucho tiempo, pero que Pablo nos los está recordando. Pablo está diciendo que estemos al pendiente. Que estemos al pendiente, porque conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Quiero ir a Primera de Pedro, versículo 3. Primera de Pedro, versículo 3. Versículo 10 dice lo siguiente. Primera de Pedro, versículo 10 en el capítulo 3. Capítulo 3, versículo 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Es referente al pasaje anterior que acabamos de ver acerca del amor. ¿Por qué estar preparados? Hechos 1:7 dice lo siguiente. Hechos, en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 7, dice lo siguiente. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Dice, y dijo, no os toca a vosotros conocer los tiempos y las sazones. Dice, ¿por qué estar preparados? Porque a nosotros no nos toca saber cuándo, ni a qué hora, ni en qué tiempo va a venir. Lo único que sabemos es que va a venir. Lo demás le corresponde al Padre. Apocalipsis 9:7 dice, 19:7 dice lo siguiente. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria,
porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, dice, su esposa se ha preparado, y esto es lo que corresponde a la esposa del Cordero. ¿Y quién es la esposa del Cordero? La iglesia. ¿Y quién es la iglesia? El que tiene a Cristo en su corazón, el que ha recibido a Cristo, el que ha sido regenerado, el que ha sido reconciliado con Dios, el que ha sido nacido de nuevo, la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo, que es la novia, debe de estar preparada. ¿Y cómo es que debemos de estarnos preparándonos? Amándonos el uno al otro, amando a nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque no conocemos cuándo ha de venir el Señor. Nosotros debemos de estar preparados para recibirle, para recibir al Señor. El tiempo está cerca, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, dice el siguiente versículo, que deseche las obras de las tinieblas. Por lo tanto, desecha las obras de las tinieblas y anda en la luz. Cada que este mundo se pone más en oscuridad y más oscuro se está poniendo en nuestro tiempo por todas las cosas que estamos viendo que están ocurriendo, esto significa que cada vez está más cerca la venida de nuestro Señor. Por lo tanto, estamos viendo que cada día es más oscuro este mundo en el que vivimos. Cada día es más oscuro, pero la palabra de Dios nos hace énfasis a que nosotros andemos en la luz. Nosotros andemos en la luz y nosotros desechemos esas obras de las tinieblas y nos preparemos para recibir a nuestro Salvador, a nuestro Mesías, que para el mundo, entre más oscuro se pone el tiempo que estamos viviendo, es mejor para ellos. Pero para nosotros sabemos algo, que la venida de nuestro Señor se acerca. Efesios 6:10 dice lo siguiente, busquen en sus Biblias, Efesios 6:10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y es que este tiempo es difícil y solamente podemos fortalecernos en el Señor y en su poder y en su fuerza, no en nosotros, sino en Él, para poder desechar las obras de este mundo, para poder desechar las obras de las tinieblas. Debemos de fortalecernos del Señor y de su poder. Gálatas nos enseña y nos dice acerca de las obras de la carne, acerca de las obras que son obras de las tinieblas, y nos habla acerca de las obras que corresponden a las obras del Espíritu, a las obras de Dios. Para terminar, dice Romanos, en el capítulo 13, último versículo 13 y 14, dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. No andemos en esto, no andemos en estas obras, porque estas obras no son de la luz, no corresponden a la luz, sino corresponden a las obras de las tinieblas. Dice el versículo siguiente, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne, no proveáis para los deseos de la carne, sino vestidos del Señor. Estemos conscientes de la venida del Señor, estemos conscientes que debemos de estar preparados, estemos conscientes en las obras que debemos de andar, estemos conscientes en que debemos de amar a nuestro prójimo, y si amamos a nuestro prójimo, es evidente que todo lo demás será más sencillo de hacer. Esforcémonos día a día en llevar a práctica, en llevarlo a la práctica, en llevarlo a nuestra vida, en ponerlo por obra. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque en este día nos has dado este tiempo, Señor, este tiempo para poder alimentarnos de tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos sigas fortaleciendo, que nos ayudes en este tiempo, Padre, que nos ayudes a entender, Padre, que nos ayudes a crecer en conocimiento, Padre, y a ponerlo por obra, Padre. Padre, gracias damos por tu palabra en nombre de Cristo Jesús. Amén.